y he comentado esto, de cómo vos presentabas un plan y decías, esto se concreta así, así y así, estos son los pasos. No era algo en el aire, un sueño, una idea, vamos a ver si resulta. Había una planificación muy concreta de dónde sacar los recursos, cómo lograr qué objetivos, cómo se logra. Todo muy, muy concreto. ¿Por qué no se implementó esto? Bueno, indudablemente porque no había interés en poner de pie a la Argentina como soñamos quienes queremos la patria libre, justa y soberana, ¿no? Esto que vos contás del plan nuestro es la esencia, digamos, de los procesos revolucionarios. Nosotros no creemos que la diferencia esté tanto en los liderazgos como en los cuadros intermedios. Mm. Entonces, ¿hola? ¿Me Sí, escuchan? sí, te escucho perfectamente. Entonces, los liderazgos son siempre excepcionales. Alfonsín era excepcional, Menem era excepcional, Cristina es excepcional, son todos excepcionales. Ahora, la diferencia la hacen los cuadros intermedios. Entonces, nosotros tuvimos que curtirnos a muy temprana edad, allá por mis 20 y pico de años, todavía no recibido de ingeniero, con la hiperinflación de Celestino Rodrigo y Ricardo Sin, que Ricardo Sin continuó inclusive con Martínez de Oz, porque era un buche, un nazi al servicio del golpe de Estado que todavía no se producía. Pero colaboraron grandemente, tanto Sin como Rodrigo, preparándolo. Entonces, en ese momento se le quema los papeles, se le quema a todos los políticos profesionales, que no eran tantos como son ahora, y también a los economistas, cosa que yo siempre me presento, digo, bueno, yo soy ingeniero y cosas peores también. Y un día me contestaron, yo soy economista, pero cosas peores no hay. Entonces los economistas no sabían qué hacer. Y hubo una reacción del Estado empresario peronista, estamos hablando del año 75, estamos hablando de una inflación que hoy sería un juego de niños, porque antes de que corrieran el límite, la hiperinflación era 100% anual. Claro. Después empezaron a levantar la vara porque no podían controlarla, entonces ahora dicen que la hiperinflación está mucho más arriba del 100% anual, pero la verdad es que sigue estando ahí. 3 dígitos es hiperinflación, 6% mensual es hiperinflación. Entonces se produce una reacción de los cuadros intermedios. ¿Quiénes eran los cuadros intermedios? Bueno, cuando la Argentina se queda sin precio, se para todo. Entonces, ¿a qué precio vendemos? No lo sabemos. Hay que reponer stock. ¿A qué precio compramos? Tampoco lo sabemos. Se paraliza todo. Así es. No hay intercambio. El que tiene algo lo cuida, a la espera de que los precios aparezcan mágicamente. Y el que tiene que reabastecerse tampoco tiene ganas de gastar lo que tiene en la mano, porque no sabe cuál es un precio justo o conveniente. Entonces se produce una reacción orgánica del aparato industrial peronista, de la mano de los contadores desesperados, porque eran los que peor la pasaban, digamos. El ingeniero se entretiene un poco hablando de horas hombre, hablando de kilogramos, hablando de tonelada fuerza, hablando de otras cosas. El abogado hace fulbito con las condiciones del contrato, las cláusulas XX. Ahora, el contador vive solamente entre la guita. Entonces ese es el que más sufre, pobre. Porque el no tener precio, el más consciente de los tres, el que no se puede borrar, tomarse un recreo, es el contador. Entonces, de la mano de los contadores de fábrica, de la mano de los abogados que decían, bueno, ¿cómo revalidamos el contrato? ¿Cómo hacemos para cumplir? No tenemos marco, que pídanme algo. Pedían por favor que le hagan alguna demanda a ver si él podía resolver
legalmente, que le metan un pedido. Y el ingeniero decía, bueno, el último que apague la luz, porque si no pagamos sueldo, no pagamos proveedores, no pagamos energía, no podemos vender, ¿para qué estamos acá? Esa crisis, esa explosión inflacionaria, termina en una reacción orgánica del aparato industrial peronista, de la pequeña y mediana empresa como satélite y el Estado empresario como planeta central, a partir de la ecuación económico-financiera, cosa que suena culturosa y que los ferroviarios dijeron la polinómica, porque es un polinomio larguísimo, pero es un polinomio. Entonces, la polinómica, hacela corta, no la compliques, la polinómica. Entonces, la ecuación económica financiera establecía detalladamente todos los costos, detalladamente la ganancia y detalladamente los impuestos que había que pagar. Y la suma de costo más ganancia más impuestos te da el precio. Para cada uno de esos renglones apelaba a los índices del INDEC, que bien usado es un regulador potente de la economía, bien usado. Bien usado. Bien usado. Entonces, por imperio de la circunstancia, todo el mundo aceptó la ecuación económico-financiera. Entonces, decía, mi precio se compone de un 5% de energía, que será ajustable según la tasa del INDEC para el precio promedio de SEGBA en la provincia de Buenos Aires del kilovatio hora industrial. Entonces había un índice que era el índice de presentación de la oferta y había un índice que era el de fecha de factura. Y podía ser que te beneficiara un poco o te perjudicara un poco, pero un poquito nomás. Pero le permitía a todo el mundo seguir vivo. Sí. Lo mismo respecto de los materiales, índice de precio general, producción no agropecuaria. Lo mismo respecto de la mano de obra, índice del peón metalúrgico industrial, convenio de la UOM de tal fecha. Lo mismo respecto de todo. Y era tanta la desesperación que el capitalismo, que el empresario, tuvo que transparentar su ganancia. Tenía que declarar su ganancia y ponerle un índice de actualización de la ganancia con el cual se comprometía a trabajar. Y los impuestos se decían anticipadamente. Entonces estaban los aportes patronales para la jubilación de los trabajadores, estaba el impuesto al valor agregado, ingresos brutos, tasas municipales, todo eso estaba como un renglón de la ecuación económica financiera y tenía un índice de actualización según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tan buena resultó la polinómica, dirían los ferroviarios, tan buena resultó la polinómica que rápidamente el capital privado dijo, esto es una herramienta de mercado sumamente útil. No nos gusta un comino tener que admitir que ganamos lo mismo que tenemos de costo. No nos gusta un pepino. Tampoco nos gusta un pepino tener que anticipar los impuestos que después nuestros contadores van a tratar de evadir. Pero no queda otra para seguir comprando y vendiendo, para seguir trabajando, para seguir en producción, que aceptar por un tiempo al menos la ecuación económico-financiera que estos estatistas peronistas han creado y nos han salvado la vida. Entonces, todas las empresas estatales o privadas, la gran empresa estatal y la gran empresa privada, la pequeña y mediana empresa que era totalmente privada, todos ellos se avinieron a la polinómica. Y tan bueno resultó el asunto que Martínez de O dijo, no, sigamos en hiperinflación y que los negros que laburan sigan haciendo
sigan haciendo las cuentas con la económico-financiera, porque eso les permite vivir, y a nosotros que estamos del lado de las finanzas nos permite robar a cuatro manos, cosa que viene sucediendo más o menos con algunos altibajos hasta el día de hoy. Así es. Ángel, entonces, sí, te escucho. Esa reacción de los cuadros intermedios es la misma, digamos, con la cual hicimos el plan de reactivación del astillero, y podríamos hacer un plan de reactivación de la industria naval, que lo tiene Bárbara Solernov, que es el plan naval argentino, que le presentamos a Cristina con idéntico resultado que nos presentamos a la conducción del astillero. Y esa fuerza es la que mantuvo vivo y activo al astillero. Así es. Porque cuando yo ejercí, digamos, cargos de la mayor responsabilidad, cuando paso a la línea gerencial, lo hago por rebelión popular, a través de Asamblea General, por mandato de los trabajadores. Así ejerzo la gerencia comercial, después ejerzo adscrito a la gerencia general, después ejerzo la gerencia de calidad, que controla, digamos, la calidad de la producción general de toda la fábrica, y después ejerzo la vicepresidencia. Entonces, esa fuerza de los trabajadores, más esta metodología que acabo de narrar muy sucintamente, es la que produce resultados. Y como es profundamente popular, es modo muy argentino de ser, la gente la interpreta rápidamente y se prende como borrego a la teta. En 2 segundos y medio están trabajando, están activos, comprenden rápidamente la filosofía del asunto. No hay que hacer una larga perorata explicando cómo va a ser la cuestión. Y eso es lo que produce resultados, y los produjo durante un montón de tiempo. Así es. Y nos llevó de un astillero perseguido por Menem, de apenas 1.185 compañeros, estoy hablando de septiembre del año 92, cuando nos hacen la ocupación armada a manos de los albatros, y salimos de los 1.185 y llegamos a 3.500 y pico cuando dejé de estar en el astillero. ¿No? Yo ya hace 10 años largos que estoy jubilado. Bien. Pero esa filosofía, este detalle que estoy contando, es profundamente popular, es profundamente argentino, y tiene que ver con nuestra historia, que nuestra historia no es una historia de capitales privados, de burguesías nacionales. Nuestra historia es una historia de Estado empresario, voluntad patriótica. Exacto. Entonces arranca con Mariano Moreno, 1810. Cuando Mariano Moreno ve lo que pasó con las invasiones inglesas, la reflexión de Mariano Moreno, que era lector junto con San Martín, junto con Belgrano, junto con todos los patriotas, eran lectores del suizo Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué decía Rousseau de importante? Decía, todas las guerras del mundo, el mundo era Europa para él, todas las guerras del mundo tienen que ver con la nobleza y con los ricos. Ningún pobre tiene poder suficiente para declarar una guerra. Y ninguno de la plebe es tan egoísta como para disputar a mano armada su ambición material. Entonces, los ricos y los nobles son los culpables de las guerras. De producido la lectura y la reflexión, y producidas las invasiones inglesas en 1806, 1807, Mariano Moreno se da cuenta que en la puta vida vamos a tener nosotros empresarios que nos den armas. Entonces crea él la fábrica estatal de armas en 3 localidades, una en Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Tucumán. Fábricas argentinas de armas, de fusiles y de pólvora.
Después viene San Martín, todavía con la patria en ciernes, todavía la Argentina no era la Argentina, no éramos ni siquiera las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, en 1812, 14, no me acuerdo bien, se va de gobernador a Mendoza para hacer carga de caja y hacer el ejército de los Andes. Y recién en el 16, la Argentina es tal, recién en el 16 tenemos una constitución nacional. Es decir, el Estado empresario argentino, el ejército de los Andes, las fábricas militares de Mariano Moreno, precedieron a la patria. Fabricaciones militares son anteriores inclusive a la patria. Claro, claro. YPF es la primera petrolera estatal del planeta Tierra. Así es. Es del mundo, entonces no es de izquierda, es radical. Cosa un poco difícil de entender con los radicales hoy día. Sí, es Juan Manuel de Rosas, cuando hace la ley de aduanas en el 1835 y la defiende a capa y espada en el 45 con la vuelta de obligado, después quebracho, está defendiendo a la pequeña y mediana empresa. Está defendiendo al carpintero que hacía los carros, que hacía los muebles, que hacía las mesas, de la importación de valor agregado extranjero. Está defendiendo los telares argentinos que fabricaban los ponchos para que los ponchos no vengan de los telares ingleses. Está defendiendo los talabarteros que hacían las monturas, que hacían todo, trabajaban el cuero el cuero importado y trabajado por otros. Entonces, la complementariedad entre pequeña y mediana empresa y Estado empresario es el modo de producción argentino. Y esto que parece, digamos, un poquito asombroso, en realidad era moneda común y corriente en la década del 70. Y por eso alcanzamos el pleno empleo y desestabilizamos, sin tirar un tiro, pero revolucionariamente desestabilizamos el capitalismo porque lo dejamos sin el ejército de reserva, que es el 5% de la población económicamente activa, que tiene que estar desocupada para traccionar hacia la baja, esta es la ley del capitalismo, para traccionar hacia la baja los salarios y las condiciones de trabajo. Entonces se quedaron sin flexibilidad laboral. Todo el mundo tenía laburo y los patrones trataban de atraparte. ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me va a abandonar? Hace 5 años que está trabajando y ahora se va de golpe. No, hace 5 años que me vení chupando la sangre y ahora me voy a cobrar el doble por hacer el mismo trabajo. Y ya no me convence más que me quede acá, me voy. Esa era la discusión popular en aquel entonces. La gente se iba de baja. Es muy difícil de creer, hoy es imposible de imaginar para un joven de esta época, pero eso sucedió en la Argentina. Alcanzamos una crisis de consumo tan grande que Cian Electromecánica de Avellaneda llamaba a Larian Hermanos, uno que vendía artículos del hogar en Berisso, diciéndole que pare de vender un tiempo porque no podían dar abasto con los pedidos que le metían. Y el otro le dice, ¿ustedes qué hacen? Hacen heladeras, hacen calefones, hacen lavarropas, y yo vendo. Si no vendo lo de ustedes voy a tener que vender lo de otro, pero pónganse las pilas porque yo no puedo parar de vender. Esta es mi condición de ser. Soy un vendedor, tengo que vender. ¿Ustedes pararían de fabricar? No van a parar nunca de fabricar. Bueno, yo no voy a parar nunca de vender. Esa era una discusión bizantina entre un hiperconsumo que tenía que esperar 3 meses para que le den la heladera sin poder elegir el color, y lo mismo con los autos, y lo mismo con los lavarropas, y lo mismo con un montón de cosas más. Era un hiperconsumo y también había una hiperproducción que había ocupado al 100% de la población económicamente activa. Cuando nos decían los
compañeros, entre comillas, economistas, que tenía que haber en el mercado un 5% de desocupado, nosotros sacábamos la cuenta y decíamos, bueno, esto más o menos, pongámosle a número de hoy, un 5% desocupado es 1,5 millones de compañeros. Bueno, para ustedes los economistas un 5%. Nosotros tiene nombre, tiene apellido, son familias, tiene familia, es una persona. Entonces, ¿quién es culo de decir el mercado necesita 1,5 millones de gente que no tenga trabajo? ¿Por qué? ¿Qué código es ese? Entonces, había una discusión del capitalismo que no era el mejor sistema era el socialismo nacional, y hacia eso queríamos avanzar, y tratábamos de hacerlo con alma y vida. Por eso la reacción, digamos, ¿no? El mal ejemplo que siempre fuimos en la Argentina, orgulloso mal ejemplo de toda Latinoamérica, del peronismo. Del peronismo, el socialismo fáctico, como nos decían los de afuera, que no querían aceptar que éramos peronismo. Entonces, como les cuesta creer que hay una ideología, una doctrina y una práctica fuera de lo que es la imaginación europea, entonces cuando vos vas afuera, ¿y qué es el peronismo? Bueno, es un socialismo fáctico. Y lo explicás en lenguaje de ellos y siguen sin entender. Ángel, se me terminó el tiempo, lamentablemente, porque... No, por favor, al contrario. Me gustaría repetir esta charla, no sé, de aquí a una semana y pico, porque yo voy a estar ausente unos días, porque hay un montón de temas. Quería que habláramos un poco de la mal llamada hidrovía y de tu plan, que no es el que se propone de dragar el Paraná, también del tema del canal Magdalena y de el futuro o no de Astilleros y todo lo que hay pendiente, los buques que están todavía sin construir, esperando la carroza. Pero de todo esto, si querés, hablamos en una próxima charla, porque ya tengo que entregar bien el programa siguiente y se me terminó el tiempo. De todos modos, bueno, es sí. apasionante escucharte, porque así aprendemos y entendemos. Porque hay un montón de gente que cuando le dice este presidente, porque venimos de 70 años, porque la Argentina fue potencia en 1890 y pico hasta el 2000, toda esa mentira que no tiene ni pie ni cabeza y que es solamente para denostar el peronismo, hay que desmantelar, porque nos están ganando la batalla cultural, porque dicen cualquier cosa y la gente compra, porque no les estamos contando la verdad, y vos estás contando las cosas como son. Bueno, habrá que ponerse duro y decir la verdad respecto del presidente que tenemos también. Claro, exactamente. Es un buche del Mossad israelí. Exactamente. Entonces, como es un buche, es un poco difícil de entender. Y no es el primero en la Argentina, ni es el primero en la humanidad. Pero bueno, si no se arrepienten todavía, Dios mediante, en una semana, 2 semanas volvemos a hablar. Yo estoy más que dispuesto. Para nada arrepentido. Para mí es un honor y un orgullo poder charlar con vos. Te mando un abrazo enorme y la seguimos en unos días. Abrazo grande.